Marcos, bienvenido de nuevo a Kaizen. Un placer estar aquí, además en directo, cara a cara, así que va a salir muy bien. Sí, hoy tengo que dar muchas gracias, empezando por ti, porque estás haciendo de cobaya, es la primera vez que grabamos en directo con público. También dar las gracias a todos los que habéis venido, que venir aquí un jueves a las 11:30 de la mañana, no sé si tiene mérito, hay gente que dice que es que no tiene nada mejor que hacer, no sé qué será. Y sobre todo dar gracias a la gente de Bridge, que nos ha dejado este espacio alucinante en el edificio que tiene en el Paseo de Recoletos, y en agradecimiento le vamos a hacer un poquito de publicidad y vamos a decir que hacen bootcamps de formación digital en temas como desarrollo full stack, data science, ciberseguridad y otro montón de cosas. Así que aquellos que estén interesados en estos temas, que le peguen un vistazo porque el sitio además de verdad es alucinante. Además, estábamos comentando, Marcos, que hoy nos conocemos en persona. Hemos charlado 4 veces con esta. Eres una de esas personas con la que llevamos mucho tiempo en contacto, sí, pero que por fin nos desvirtualizamos, ¿no? Sí, después de pandemias y distancias, nos ponemos ya cara física. Y hoy lo hacemos con la excusa de tu libro, de tu último libro, de Vive Más, que salió hace 2 semanas, me parece. Sí, 5 de octubre. Del que vamos a hablar bastante, pero también te decía que voy a intentar no hacerte las típicas preguntas. Te lo agradezco de verdad. Tengo que hacer 17.000 veces las mismas preguntas. Así que voy a empezar por una que a mí me preocupa especialmente últimamente, que es ¿tener hijos acorta o alarga la vida? Porque depende de cómo te salgan. O sea, tener hijos, honestamente creo que es una de esas cosas que no te tienes que plantear mucho, ¿no? Es decir, hace poco escribí un artículo, que esto no lo comentó en el libro, sobre el tema del matrimonio, ¿no? Y se ve que en general las personas casadas viven más. ¿Qué ocurre? Que es uno de esos artículos que luego te escribe la gente, pues tengo mi relación fatal, no sé cuántos años de vida. Y yo, a ver, puede ser. Hablamos de promedios, ¿no? En general, la gente con hijos vive más. Dicho esto, cuando ves los estudios y ves que hablamos de medias, luego te encuentras toda esa larga cola, ¿no? Ya, pero cómo salió el hijo, qué problemas tuvo. Pero en general, todo lo que sea, relaciones cercanas, más allá de que sea tu pareja, tu hijo / hija, en general contribuye a la longevidad. Si son relaciones buenas, y ese es el kit de la cuestión, son relaciones buenas, contribuyen a la longevidad. Luego hablaremos un poco de un término que a ti te gusta mucho, que es la hormesis y eso de los estresores y demás. Yo creo que por ahí también pueden ir los tiros. Pero además lo de tener hijos yo creo que se relaciona bastante con algo de lo que también hablas tú en el libro, que es la felicidad y esa curva con forma de U de la que hablas. Justo te decía que a mí me queda poquito para cumplir los 40 y esa curva con forma de U de felicidad tiene mucho que ver con la crisis de los 40, ¿no? ¿Qué cuenta esa gráfica y sobre todo por qué es importante para pensar en vivir más? O sea, esa gráfica cuenta muchas cosas, ¿no? O sea, primero, repito, que hablamos de promedios, pero es verdad que es una curva que no es únicamente cultural, es biológica, porque la vemos en todas las culturas, pero sin duda hay aspectos culturales, ¿no? Yo creo que llegamos a ese punto, ¿no? La mitad de la vida, o lo que es la mitad de la vida con la esperanza de vida actual, ya veremos si estamos, yo creo que estamos en el tercio todavía nosotros, pero que te planteas cosas, ¿no? O sea, digamos que has tenido una carrera laboral, pues quizás de 15 años, incluso más, y mucha gente llega a ese punto. Hay dos variantes, ¿no? De la película. Una es, oye, siento que tengo todo lo que me hubiera gustado tener cuando tenía 20 y aún así, ostras, es que siento que me falta algo, ¿no? He logrado un cargo directivo no sé qué, tengo mis hijos, mi pareja y aún así siento que no. Y además, claro, si las cosas me van mal, que es la otra cara de la película, se supone que tenía que tener todo esto, no lo tengo, ostras, soy un fracaso, ¿no? Y un poco esa crisis existencial. Pero si te va bien o se supone que tienes todo lo que la sociedad te dice que tienes que tener y aún así no estás bien, pues tanto por un lado como por otro, puede que tengas esa crisis, ¿no? Entonces tiene sentido y se junta con aspectos más biológicos. Pues también hay un descenso hormonal, es la edad a la que suelen aparecer achaques, problemas que antes el cuerpo aguantaba lo que le echaras. Entonces se juntan muchos factores que explican por qué es normal que veamos un poco que ese punto de más depresión, de más crisis, de más replanteamientos vitales, pues esté ahí, ¿no? Alrededor de los 45, 55. Pero para mí la señal o el mensaje es que hay esperanza. Quienes estéis en ese punto, hay esperanza. Y lo que nos dice la evidencia es que en general las personas después de ese punto tienden a remontar, que hay un aumento de ese sentimiento de felicidad o de satisfacción vital, como lo queramos llamar. Quizás porque también los años te ayudan a poner las cosas en perspectiva. Te das cuenta de que las cosas que te preocupaban a los 30, pues que no son en realidad tan importantes.
Entonces, para mí el mensaje es este, ¿no? Que hay esperanza, los que estén ahí abajo, y que esto que está muy manido, ¿no? Creo que es en chino, ¿no? Que crisis es oportunidad o algo así, pues es una oportunidad también. Y que las crisis, creo que decía Winston Churchill, que no se deben desaprovechar, ¿no? Pues aprovéchala para reinventarte, para perseguir otras cosas. Tenemos mucha vida por delante todavía y, por tanto, si estás en una carrera que no te gusta, estás a tiempo de cambiar. Tú eres un buen ejemplo, creo. Ahora, ¿no? Replanteándote cosas. Voy, pero sí. Pero está bien, pero ese proceso un poco... Además, tú eres un ejemplo, ¿no? Tal cual. No sé si te has comprado el deportivo, cambias de trabajo. Se lo hice antes y la cagué. Entonces, bueno, va por ahí un poco, ¿no? Creo que el mensaje es que es normal que eso ocurra. Evidentemente no ocurre a todo el mundo. Hay gente que nunca tiene ninguna crisis vital y hay gente que le llega a los 28 y hay gente que le llega a los 60, ¿no? Pero que es parte de la vida y que lo que nos dice la evidencia es que en general la cosa tiende a mejorar después. Yo creo, no sé, estaba pensando, le dediqué bastantes capítulos al tema de la felicidad y una de mis conclusiones de aquello es que creo que lo dice así Dan Gilbert, que la felicidad no es un sitio en el que te quedas a vivir, sino que es un lugar que alcanzas y tienes que ir al siguiente punto. Y lo que pasa es que es como muy efímera, ¿no? Alcanzamos puntos de felicidad y enseguida sentimos que se ha acabado porque tenemos esa adaptación hedónica, que nos acostumbramos a lo malo y a lo bueno, y en cuanto te acostumbras a lo bueno, pues se acabó, ¿no? Y yo creo que en parte lo otro que pasa a los 40 es que tu vida tiende a estabilizarse. Y no tienes esa vorágine de la juventud, de quemar etapas, etcétera, y sientes quizá esa falta de siguiente etapa, ¿no? De hecho, en FreeNow, en la empresa en la que estaba trabajando hasta junio, hicimos un programa de coaching y el coach con el que estaba hablando yo le explicaba, oye, pues yo no sé cuánto me queda por aquí y tal. Y me decía, claro, bueno, yo es que soy muy transparente para las cosas. Y me decía, bueno, tú empiezas un poco pronto, pero es que os pasa a todos a estas edades más o menos, o sea que es bastante común. De todas maneras, esa gráfica además está en un capítulo de tu libro que me ha gustado mucho, que se llama algo así como Piensa joven, en el que aparecen muchos temas que quiero explorar contigo. Y si te parece, creo que podemos empezar por el propósito. Porque yo tengo una relación de amor-odio con eso del propósito, porque yo no sé si os pasará a vosotros, no sé si te pasa a ti, pero creo que, por un lado, entiendo perfectamente el valor intrínseco que tiene lo de tener un propósito y cómo te motiva y demás, pero por otro lado, tengo la sensación de que lo hemos convertido en una especie de presión social, según la cual todos tenemos que tener claro nuestro propósito vital y acaba llevándonos más bien a la frustración de no tenerlo, ¿no? Y a mí cuando me preguntan cuál es mi propósito, no tengo ni puñetera idea. Sé que hago cosas porque siento que quiero hacer cosas y lo más parecido a un propósito, mi forma de explicarlo, se enlaza mucho con tu libro, que es hago aquello que me hace sentir vivo, en el fondo, ¿no? Entonces, yo no sé si tú consideras que has encontrado tu propósito, pero ¿cómo piensas tú alrededor de esa idea de buscar nuestro propósito y de cómo tratar de encontrarlo? 100%. Yo creo que el problema cuando hablamos de propósito es que se supone que tiene que ser una gran revelación, ¿no? Y que tu misión cósmica en la vida es encontrar ese propósito que dé sentido a todo. Y yo creo que eso, ojo, hay gente que lo encuentra. Yo creo que es un error pensar que hay un propósito único para ti y que tu misión en la vida es encontrarlo. Yo hablo más de crear tu propósito, que tiene mucho que ver con lo que tú dices, buscar tus intereses. Si tuviera que simplificarlo y aterrizarlo, es que cada día te levantes con ganas de hacer algo, con algo que te interese, ¿no? Y, por ejemplo, en Japón tienen este concepto de Ikigai. Cuando le preguntan a la gente, oye, ¿cuál es tu Ikigai? Tampoco hablan aquí de crear una empresa de 1.000 millones que cambie el mundo. No, son cosas de, oye, cuidar a mis nietos, cuidar mi huerto. Son cosas así, ¿no? Entonces, hay gente que, si me preguntas a mí, siento que lo que hago me aporta mucho propósito. También el propósito tiene que ver con la historia que tú te cuentas en tu cabeza. Totalmente. ¿No? En el sentido, ¿qué historia me cuento sobre lo que hago, sobre qué propósito o significado ha tenido mi vida? O sea, al final las vidas, como yo lo veo, y aquí cada uno, no hay ningún significado, honestamente. Estamos aquí dando vueltas en esta gran bola enorme y algún día se terminará, ¿no? Pero la narrativa que tú te cuentas es lo que realmente importa. Y para mí ese propósito es, sobre todo cuando eres joven, haz muchas cosas, explora muchas cosas, sigue aquello que realmente te sale de dentro y no asumas los intereses de la sociedad, ¿no? Y creo que por ahí va. Y en el camino irás encontrando las cosas que te hacen sentir bien, las cosas que te ilusionan. Y para mí eso, a grandes rasgos, es el propósito. Que con el tiempo se va perfilando, lo vas viendo con más claridad. Dicen esto que el camino aparece cuando vas caminando, ¿no? Entonces, no lo planteemos así, como según un objetivo vital, porque puede tender a generar esa frustración,
pero sí creo que es importante y yo creo que va por ahí, ¿no? Porque vemos que la gente con más propósito es más feliz y vive más. Ostras, porque al final para vivir más tienes que querer vivir más. Si no tienes nada que te motive para levantarte de la cama, pues seguramente no te cuides, seguramente tengas más estrés, más ansiedad, que sabemos que son factores que directamente interfieren con la longevidad, ¿no? Claro, de hecho has mencionado el término este japonés de Ikigai y si quieres podemos ampliarlo un poco, si te parece, explicar qué es el Ikigai, porque a la gente le gusta, a mí me lo han preguntado alguna vez, le gusta mucho ese concepto y creo que es muy ilustrativo y sobre todo, ¿qué vinculación tiene con la longevidad? Has dado algunas pinceladas, pero ¿qué evidencias hemos encontrado de la vinculación que tiene? O sea, explicarlo, creo que lo vas a explicar mejor tú que yo. Porque cuando yo hablo con gente que conoce mejor el mundo japonés, me dicen, es que en Occidente le da una intencionalidad que no es esa. Aquí lo traducimos como propósito. Y ahí, como te decía, el Ikigai combinan aspectos sociales, ¿no? O sea, es si un mal no poquito más recuerdo, voy a amplio. intentar recordar las 4 componentes, pero básicamente es algo así como aquello que te hace estar satisfecho con tu vida, aquello que te hace contribuir a la sociedad, aquello por lo que la sociedad te recompensa, también hay una parte de que la sociedad necesite lo que estás dando, y por último está aquello que se te da bien. Claro. Entonces es como la intersección, muchas veces se representa con un diagrama de Venn de esta intersección. Pero a eso me refiero, que esa es la visión occidental, claro. Que cuando preguntas a la gente que sabe japonés, dice, bueno, sí, esa es la interpretación que hacéis, ¿no? Esta es la fusión ese punto de intersección entre las cosas que a ti te apasionan y que el mundo está dispuesto a pagar. Creo que va por ahí. Yo lo interpreto así y es verdad que creo, pero bueno, esa es una visión personal, que un propósito tiene que tener de alguna manera un beneficio en otras personas, ¿no? Que si es un propósito únicamente para ti, bueno, ojo, está bien, ¿eh? O sea, al final, insisto, cualquier cosa que te haga levantarte con energía y con ganas y con ilusión, fantástico, pero que los mejores propósitos son aquellos que son compartidos, que tienen un impacto en otras personas y no únicamente en tu vida, creo que son los mejores propósitos. Mira, yo tengo una forma de pensar sobre el Ikigai en concreto que es no tanto en ese famoso diagrama de Venn en el que hay como una zona central en la que esto es lo que tienes que hacer, sino más bien en que esas dimensiones son rangos. Hay cosas que se te dan mejor, peor, etcétera, pero tienes como un rango. También hay un rango de las cosas que te gustan muchísimo y otras que te gustan un poquito menos, pero que también te gustan, etcétera. Y que a lo largo de la vida nos vamos moviendo en esos gradientes, buscando, según el momento, pues a veces necesitas que la sociedad te pague más y otras veces necesitas contribuir más, ¿no? Y lo otro estaba pensando, no soy capaz de recordar los autores, pero hice un curso de liderazgo en INSEAD y nos hablaron de una forma, nos hicieron un test para medir tu motivación intrínseca. Y era muy curioso porque nos contaban esto nos contaba un psicólogo, que esa motivación intrínseca cambia poco a lo largo de la vida. Cada uno de nosotros nos motivamos por determinadas cosas. Hay gente que le motiva mucho, no tanto el dinero, pero sí el dinero como una especie de puntuación de ver cuánto progresa en la vida. Y hay gente que, sin embargo, le motiva muchísimo más la flexibilidad vital y tener libertad, etcétera. Y yo creo que el Ikigai también tiene que ver con cómo encajo ese propósito en ese cuadrante, ¿no? Esa motivación intrínseca. Oye, yo hice hace tiempo un capítulo que se llamaba ¿Cuánto vale una vida? En el que hablaba de los mecanismos que hemos ido creando en economía y en otros ámbitos para intentar dar valor económico a las vidas, que es muy complicado, pero que es necesario porque muchas veces tenemos que tomar decisiones complicadas que tienen que ver con hay un solo corazón, ¿a quién se lo doy para trasplantar? O tengo 100 millones de euros, ¿en qué los invierto para mejorar la salud, ¿no? Y ahí salía una métrica que suelen utilizar sobre todo los economistas, que son los QALYs, Quality Adjusted Life Years, es decir, años de vida ajustados por calidad, que creo que se vincula mucho con una cosa que tú mencionas en el libro, que es, tú hablas de 2 tipos de edad, principalmente, hablas de más, pero de 2 tipos de edad, la edad cronológica y la edad biológica. ¿Qué son y cómo se puede medir la biológica? Porque la otra es fácil. Exacto, edad cronológica, pues la que todos entendemos por edad, ¿no? Es cuántas vueltas has dado al sol, lo que pone tu carnet de identidad. Y eso es interesante saberlo. Yo en el libro explico que el factor de riesgo principal para predecir tu riesgo de desarrollar una enfermedad, las típicas que nos matan, ¿no? Cáncer, enfermedad cardiovascular, Alzheimer, no es tanto
lo que haces, sino es tu edad. O sea, una persona con 60 años que se cuide muchísimo tiene mucho más riesgo de cáncer que un chaval de 20 años, gamer, fumador, alcohólico. Es así, porque la edad es un factor de riesgo, es el principal factor de riesgo. Si solo puedes saber una cosa de una persona para identificar su riesgo de que se muera dentro de 10 años, es su edad. ¿Qué ocurre? Que no es tanto su edad cronológica, sino su edad biológica. Y la edad biológica es mucho más flexible, es mucho más moldeable. Es cuál es la edad de tus células, por así decirlo, ¿no? Y sabemos que, como digo, que esa edad biológica no solo podemos ralentizar la velocidad a la que avanza, sino que podemos hacer que retroceda, podemos rejuvenecer. Y creo que pongo el ejemplo de que dos personas que tengan la misma edad cronológica de 40 años, puede que uno tenga una edad biológica de 30 y otro de 50. Hay componentes genéticos que luego podemos hablar, pero la mayor parte de esa edad biológica viene determinada por los hábitos, por lo que hacemos, de otros aspectos del entorno que no controlamos, la contaminación, etcétera. Y esa edad es la que realmente define la calidad de nuestra vida, lo que podemos hacer, el riesgo de enfermar. ¿Cuál es el problema? Pues eso, que la edad biológica no es fácil de medir, ¿no? Y ahí entran en juego otras variables. Hablo de edad percibida. Cómo tú te sientes no deja de ser un buen reflejo, un reflejo aproximado de si eres más joven o más viejo que tu edad cronológica. Cómo te ven los demás, ¿no? Hay un estudio muy interesante. Hay varios, pero uno que se titula algo así como La muerte está escrita en la cara, que me sorprendió el nombre. Se titula así, y lo que hacían es, le mostraban fotos a observadores externos para que estimaran la edad de esas personas, y aquellas personas cuya edad, la edad que estimaban los demás, era mayor que su edad real, tenían mucho más riesgo de enfermar los siguientes años que aquellos cuyas edades percibidas por los demás eran menores que sus edades cronológicas, ¿no? Entonces, la edad que aparentamos, por así decirlo, también es un reflejo de lo que está ocurriendo por dentro. Es decir, cómo envejece tu piel, pues bueno, tiene cierta correlación con cómo envejece tu corazón o tu hígado, por así decirlo. El estándar de oro, y a mí las que más me gustan, honestamente, son las edades funcionales, que se llaman, que es qué puede hacer tu cuerpo. O sea, tu fuerza, tu capacidad cardiovascular, ¿se parece más a la de alguien 5 años mayor que tú o la de alguien 5 años más joven? Pues si se parece más a la de 5 años más joven, seguramente tu edad biológica esté por ahí, ¿no? Es verdad que cuando hablamos de estudios científicos, el estándar de oro que se está empezando a usar son los relojes epigenéticos, que se llaman, ¿no? Que en el fondo es ver esos patrones de metilación. Por simplificar, los que estáis aquí os sonará, ¿no? La epigenética, que se refiere a cómo van cambiando los genes, cómo se expresan. Antes se pensaba que eran cambios aleatorios y hoy se ve que no son tan aleatorios, que hay ciertos patrones de metilación epigenéticos que se producen con el tiempo y que al observar esos patrones, ciertas huellas epigenéticas, podemos ver si esa célula cuántos años tiene aproximadamente. Sería el equivalente a ver los anillos de un árbol para estimar su edad, pero sin tener que cortarlo, ¿no? Yo creo que seguramente para tener una estimación más precisa de la edad biológica sería una combinación de todas estas edades, ¿no? Y en el fondo, en función de cómo estés respecto a personas de ese grupo, pues sabrás si estás un poquito más joven o más mayor que lo que corresponde por tu edad cronológica. Me estaba acordando, según contabas, esa capacidad que tenemos para adivinar la edad de otras personas, la edad biológica de otras personas. Que hay por ahí un libro de un tipo que se llama Donald Hoffman, que se llama The Case Against Reality, algo así como El caso contra la realidad, que creo que es en este libro, lo mismo es en otro, pero creo que es en este. Él ponía un ejemplo muy chulo, que era, se hizo un experimento en el que se enseñaba a personas fotos retocadas, pero de una forma muy, muy sutil. Yo no sé si recordaréis esa foto tan famosa de National Geographic de una niña afgana con los ojos verdes y la túnica verde y tal. Esa niña es especialmente cautivadora y no sabemos por qué, pero uno de los motivos es porque si te fijas en sus ojos, tiene estos anillos alrededor del ojo de color oscuro, son muy gruesos y por lo visto es un indicador súper sutil que captamos los humanos de la salud de otras personas. Entonces, en ese experimento lo que hicieron fue alterar las fotos para ponerles anillos más gruesos o anillos más finos y la gente identificaba como más sanas o más enfermas las personas sin saber por qué. Entonces tenemos un montón de detectores de este tipo de cosas. Exacto, son cosas que no sabemos explicar, pero que tiene sentido. O sea, eso que llamamos belleza, que todo el mundo sabe a qué nos referimos, pero nadie es capaz de explicarlo,
en el fondo es percepción de salud y de fertilidad. ¿Qué nos interesaba de una pareja? Bueno, pues que primero que estuviera saludable, que fuera a vivir tiempo para cuidar a tu descendencia, que fuera fértil y que fuera joven, porque sabemos que la fertilidad está muy condicionada por tu edad, ¿no? Claro. Entonces, belleza en el fondo se asocia con eso, fertilidad, salud, juventud, es así, ¿no? Entonces, lo que hacemos cuando hacemos intervenciones cosméticas es este tipo de cosas. Trampear. El maquillaje, ¿qué es? Quitar las imperfecciones de la piel que aparecen con la edad, ¿no? Es eso. Entonces, es lógico pensar que cómo te ves sea un reflejo. Por supuesto, la correlación no es ni cercana a 1, no es perfecta, pero bueno, es un indicador de muchos que tenemos que considerar. En esa idea de pensar joven del capítulo, implica de alguna manera también una cierta distancia entre tu edad cronológica y la edad que tú sientes tener, ¿no? O la edad que te cuentas tener, al menos. Lo cual, para alguien con profundo síndrome de Peter Pan como yo, es muy agradecido. Suena bien. Pero leerte hablar de forma combinada de los aspectos más fisiológicos y los aspectos más psicológicos me gustó mucho porque enlaza una de mis obsesiones, que es la reflexividad. Es decir, creo que hemos tendido a disociar la mente y el cuerpo o a supeditar uno al otro. Y si piensas, por ejemplo, en la psiquiatría típicamente, ahora está cambiando un poco, pero tradicionalmente se ha dedicado a tratar la capa fisiológica para intentar tratar la mente, ¿no? Mediante fármacos, etcétera. Y la psicología un poco al revés, ¿no? Ha intentado tratar la mente para que esa capa fisiológica, esa capa química que hay en el cerebro se reorganizara, ¿no? Y yo creo que yo sospecho que en eso, como en casi todo, lo que sucede es que una cosa se influye a la otra, ambas se influyen mutuamente, ¿no? Sí. Que es de lo que hablas tú, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces en esos juegos de el huevo y la gallina nos acabamos perdiendo. Así que yo te propongo que vayamos a lo esencial, que creo que en el libro lo enfocas muy bien, y cuáles son, casi Pareto, ¿no? ¿Cuáles son ese 20% de cosas que crees que impactan en un 80% de nuestra longevidad? A ver, es 100% como dices, ¿no? Y no sabemos muy bien cuál es el huevo y cuál es la gallina. Yo creo que son cosas que claramente están conectadas. Es una autopista de dos direcciones. No tengo claro qué cosas importan más, pero por dar contexto a la gente que no sabe de qué hablamos, se publicó un estudio hace tiempo, ahora 15 años o más, que lo que hacía, o la conclusión que tenía, es que aquellas personas que tenían creencias positivas sobre el envejecimiento vivían de media 7,5 años más que aquellas que tenían creencias negativas, ¿no? Y fue cuestionado como que no puede ser que las creencias impacten tantísimo. Pero fue un estudio que después se replicó en otros países. Parecía que sí, que había algo, ¿no? Y había gente que decía, vale, pero esto seguro que es porque la gente que tiene buena salud tiene creencias positivas, ¿no? Si tu cuerpo está bien, le dice a tu mente, oye, estamos bien, por tanto las creencias son buenas. Y eso seguro que influye. Pero se hicieron después estudios que lo que hacían es, vale, vamos a cambiar las creencias de la gente, o intervenciones más psicológicas, y vemos si eso impacta después en si camina más rápido, cómo mejora su salud cardiovascular, y se vio que también. Y después empezaron a intentar explicar por qué ocurre esto. Entonces, como decíamos, si tu cuerpo está bien, que tu mente esté bien, tiene sentido. El cerebro es materia. Si tiene buen riego sanguíneo, nutrientes, va a estar bien, va a decir me siento bien, te vas a sentir más joven, creencias positivas sobre el futuro, etc. Pero también se vio que ocurre esa direccionalidad opuesta, sí. Que si tu cerebro piensa decrepitud, quimio, pañales, silla de ruedas, eso genera una señal de estrés. Genera cortisol, aumenta la inflamación y tanto el estrés como la inflamación son claves del envejecimiento, o sea, aumentan la velocidad a la que envejeces, ¿no? Entonces, ambos factores están muy relacionados, la dirección es inversa, no me atrevo a decir cuál importa más, no lo sé, quizás en unas personas sea más una vía, más una dirección, en otras otra, están muy relacionadas, ¿no? Y luego ese Pareto, ¿qué 20% de cosas a nivel mental importan más? Mental o físico, o sea, imagínate, alguien se enfrenta a este huevo o gallina y no sabe por dónde atacar el problema. ¿Qué 20% de cosas que tú hayas descubierto en ambos campos tienen más impacto en esa longevidad? O sea, si abrimos ya el terreno, hablamos de todo, yo creo que lo que más evidencia tiene que es capaz de elevar a la vez la esperanza de vida y la calidad de vida es la actividad física. O sea, yo creo que no puedes estar sano si no haces actividad física. Y creo que se plantea la actividad física como una recomendación. Es como quien dice, pues come 5 raciones de fruta y verdura.
Es que no es una recomendación, es una necesidad biológica. Es que nuestro cuerpo no funciona sin actividad física. Y nuestro cerebro tampoco, ¿no? O sea, un cerebro no piensa bien, no piensa normal si no está en un cuerpo que haga actividad física. Y no hay nada, o sea, puedes dormir tus 8 horas diarias, puedes desayunar kale con espinacas y semillas de chía todas las mañanas. Si no haces actividad física, no vas a estar bien. O sea, al final, por mucha chía que le eches a tus batidos, ni el músculo va a crecer, ni el hueso va a crecer, vas a tener osteopenia, vas a tener sarcopenia. Entonces, la actividad física es condición sine qua non para envejecer bien. La dieta también, por supuesto, pero es verdad que si haces actividad física, tienes también bastante más laxitud con tu dieta, más flexibilidad, metabólica, ¿no? Claro, y con otros hábitos, ¿no? Entonces, yo creo que la actividad física es súper importante y luego ya podemos entrar más cardio, más fuerza. Bueno, ya son detalles, ¿no? Pero lo principal es que hagas esa actividad física. Claro, si ya me pongo en el Pareto, pues que lleves una buena dieta, pero dentro de una buena dieta es comida de verdad, esto que ahora es como un concepto revolucionario que es tan evidente, pero que nos sorprenda. Y luego la conexión social, o sea, que dentro de conexión social, claro, entra en lo que decíamos antes, de ese propósito compartido. Sabemos que las relaciones personales o la calidad de esas relaciones personales a los 50 explica tu longevidad y tu felicidad a los 80 mucho mejor que variables a las que le damos mucha más importancia, como el colesterol o la presión arterial. Y sin embargo, cuando vamos al médico, no nos pregunta, vale, ¿cuántos amigos cercanos tienes? ¿Sabe? ¿No? Preguntan esas cosas. Sería raro, ¿eh? Sería raro también, ¿no? Pero no debería serlo. No debería serlo, ¿no? Por ejemplo, que te midan la fuerza, que la consulta médica, parte de esa revisión, de ese chequeo, sea, a ver, ¿cuál es tu fuerza de agarre y cómo son tus relaciones sociales? ¿Vale? Porque lo que tú decías, lo parcelamos. No, eso te lo pregunta el psicólogo. Claro. Oye, no, el médico también debería preguntarlo, porque si tú te sientes solo, eso sabes que va a elevar el riesgo de mortalidad, seguramente más que tener el colesterol en 260. Sí, es que de hecho es una idea muy recurrente en Kaizen y de la que tú también has hablado alguna vez. Los seres humanos somos sistemas complejos, ¿no? Y al final no puedes atacar un sistema complejo atacando una pata suelta. De hecho, en estos días yo estoy leyendo un libro de un tipo que se llama Brad Stulberg, que el libro se llama algo así como Master of Change, que habla de cómo abordar los cambios en general en la vida y los que suceden alrededor en el mundo, ¿no? Y habla de algo que se relaciona mucho con algo que hemos mencionado antes, que es la hormesis, porque él dice que todos... No sé si todos, pero con cierta frecuencia hablamos de homeostasis, que es la propiedad que permite a esos sistemas complejos precisamente recuperar la estabilidad cuando los sacamos de la estabilidad. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. El cuerpo humano, cuando hace mucho calor, suda para disipar calor. Pero él dice que hay como un primo hermano de la homeostasis del que se habla menos, que es la alostasis, que es una palabra muy rara, entonces para los que no sepamos lo que es, viene a ser algo así como la capacidad de reorganizarte y cambiar para recuperar la estabilidad sin ser lo mismo que eras. Es decir, no es que vuelvas exactamente al punto anterior, sino que simplemente evolucionas. Un punto de equilibrio a otro nivel. Claro, de hecho, un buen ejemplo de eso es el sistema inmune. La primera vez que nos enfrentamos a un virus, reacciona y genera una respuesta que va a servir de recuerdo en el futuro y ha cambiado ya para siempre, ¿no? Y creo que todo esto se relaciona mucho con lo que decíamos antes, con la hormesis, ¿no? Que tiene además un papel muy importante en la longevidad. ¿Qué es esa palabra rara también y por qué es importante? Pues a ver, esa palabra, hormesis, se refiere a que estresores que en exceso nos dañan, en pequeñas dosis, no solo no nos dañan, sino que nos benefician. Y el ejercicio es un muy buen ejemplo, por seguir con esto. Para mí es, de hecho, el estresor hormético más importante. Siempre digo que si tú vas al médico después de hacer tu sesión de CrossFit de alta intensidad, te meten en la UCI. ¿Sabes? Presión arterial, 220, frecuencia cardíaca, 180, inflamación a tope, tú te vas a morir, ¿no? Y sin embargo, esos estresores que nos dañan, entre comillas, que rompes fibras musculares, pues lo que hacen es que mejoran todos los aspectos de tu salud física, ¿no? Y la hormesis no solo podemos entenderla a nivel global, sino que es lo que llaman los biólogos como una cualidad evolutivamente muy bien conservada. ¿A qué se refiere esto? Que lo vemos en las células más primitivas posibles. Vemos que si tú puteas a una célula, vive más. Que si le restas alimentos, vive más. Que si les pones a frío, vive más. Les pones a radiación, vive más. Claro, si le pones mucha radiación, te la cargas. Pero pequeñas dosis lo que hacen a nivel celular es que elevan las defensas propias de esa célula. Siempre hay como cierta competencia, ¿no? A nivel celular y también de organismo entre dedicar más recursos a la división y al crecimiento o a la regeneración y reparación. Si hay mucho alimento, división, y eso también acorta la vida.
Si hay menos alimento o hay más estrés, pues tienes que protegerte contra ese estrés, menos división y por tanto se alarga la vida. De hecho, las primeras formas que encontramos de alargar la vida de animales, sencillos, desde gusanos a ratones, era comiendo menos. Quitabas un 20% de alimentación. A ver, vivían también más puteados, claro, es un equilibrio en la vida, ¿no? Pero vivían más, esa es la realidad, ¿no? Y luego hay un debate filosófico que explico en el libro, bueno, esto en humanos funcionaría, no funcionaría. Pero volviendo al tema de la hormesis, se refiere a esto. Y es lógico, nuestra genética, yo siempre digo que está mejor adaptada a la adversidad que a la abundancia. Parte del problema actual es que hemos eliminado un montón de estresores horméticos que antes teníamos. Ahora ya no tenemos que hacer actividad física, pues decidimos no hacerla. Y antes la propia naturaleza te obligaba a hacer días de ayuno, pues ahora ya no solo no ayunamos, sino que estamos comiendo desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Aspectos como exposición al frío, exposición al calor. Al sol. Al sol, exacto. Pues hoy todos esos estresores nos dan mucho miedo. E insisto, claro que son peligrosos en exceso, pero la ausencia de esos estresores también nos daña. Cuento en el libro que me hizo gracia, ¿no? Sabes que me gusta mucho la visión estoica. Pues Séneca decía hace más de 2000 años que los los árboles más débiles eran los que crecían en valles soleados, ¿no? Y hubo un experimento muy interesante que se hizo hace unas décadas, que era el Biosfera 2, que era como un gran complejo hermético para explorar la posibilidad de crear colonias espaciales. Y vieron justamente esto, que los árboles crecían rápido, pero después colapsaban. ¿Y por qué colapsaban? Porque el viento es necesario, esa hormesis. Y cuando tú estudias biología, nadie te dice árboles sí, requieren nutrientes, fotosíntesis, bla, bla, bla. También viento, también requieren cierto estrés. Y creo que la analogía es muy buena porque los humanos también estamos creciendo en un mundo donde hay muy poco viento. Y un poquito de viento, ojo, no huracanado, porque si hay un huracán, pues también manda el árbol a la mierda, ¿no? Pero un poquito de viento, un poquito de hormesis también es positiva para vivir mejor ahora y también para alargar esa vida. Y que tiene que ver un poco con esa capacidad, bueno, supongo en los árboles tendría que ver con la flexibilidad, ¿no? Eso que se dice del mimbre o del bambú, que se doblan antes de partirse, ¿no? Claro, luego exactamente. Luego, además de eso, tienes que desarrollar también flexibilidad, no solo fortaleza, sino flexibilidad, ¿no? Sí. Una buena analogía. Y estaba pensando que yo no soy muy fan de Harari, pero tiene una metáfora que me gusta mucho en Homo Deus, que es esto de que nos estamos aproximando poco a poco a los poderes que creíamos que tenían los dioses, con esta capacidad de edición genética, de crear vida o de alargar la vida o de volvernos, no sé si inmortales, yo prefiero decir inmunes al envejecimiento, ¿no? Porque siempre un coche te puede atropellar. Correcto. Y hasta ahora hemos hablado en la charla de cosas más terrenales, pero también tú en el libro te asomas quizá por un lado al 80% restante de Pareto, ¿no? A lo que nos puede permitir optimizar en los márgenes con cosas como suplementos y demás. Y por otro lado te asomas a las cosas ya más propias de los dioses, como precisamente la edición genética o la criopreservación. Y aunque creo que todo esto nos queda más lejos de lo que a mí me gustaría, al menos, de hecho es que suelo decir que yo tengo la sensación de que voy a ser uno de los últimos pringados en morirme. Sería una putada, ¿eh? Me fastidia muchísimo. Pero te propongo que nos asomemos un poco a estos temas. ¿Dónde crees tú que está el límite humano? Y sobre todo, ¿dónde va a estar en nuestra vida? Que es lo que a mí me importa. Claro. Estamos ya en la predicción, como decía Yogi Berra, es difícil predecir sobre todo sobre el futuro, ¿no? Claro. A ver, este es el último capítulo, o sea, el libro no trata sobre esto, pero sí es un tema que es interesante, ¿no? A mí me gusta la tecnología también, como a ti. ¿Y dónde está esta fusión de biología con tecnología? ¿Qué nos depara el futuro en el campo de la longevidad? Me parecía muy interesante hacer un poco esa exploración al final. Es el capítulo más futurista, pero creo que también nos dice mucho de lo que somos como humanidad, de las cosas que perseguimos, ¿no? Digo en el libro que los billonarios de antes, ¿no? Los faraones, ¿qué hacían? Construían pirámides, invertían en pirámides, que era su forma de vivir en el más allá. Sin embargo, los billonarios de hoy están invirtiendo muchísimo dinero en lograr la inmortalidad. Decía Woody Allen esto de que quiero lograr la inmortalidad no a través de mi obra, sino a través de no morirme. No quiero vivir en la mente de mis compatriotas, sino en mi apartamento. Intentan eso, intentan la inmortalidad al estilo Woody Allen, invirtiendo en empresas, desde Calico como Google, Jeff Bezos en Altos Labs y un montón de inversiones multimillonarias. Y ahora creo que estamos en un momento fascinante porque estamos reemplazando esas mitologías por ciencia de verdad, ¿no? ¿Qué ocurre? Que no deja de ser un mundo un poquito también donde hay bastante charlatán, que yo entiendo que si tú lo que quieres es convencer a Jeff Bezos de que te dé 3.000 millones,
Has que tentar. Hay que hacer... Dices, no, esto faltan 200 años. Oye, pues mira, me gasto esto en otro yate, ¿no? Prefiero un yate y una mansión. Dices, no, esto igual en 20 años lo logramos. Ostras, toma estos 3.000 millones, ¿no? Porque se ve que es posible no llegar a esa inmortalidad, que yo creo que es algo mucho más lejano, pero que descubramos en los próximos 20, 30 años técnicas. Bueno, que de hecho, cuidado, las técnicas ya existen, ¿no? Como el CRISPR, ya podemos editar genes, pero que seamos capaces de modificar y controlarlas. Y hay cosas que yo sí veo muy cercanas. Por ejemplo, si tienes 2 copias del famoso ApoE4, ¿no? Hay un gen que es el ApoE, si tienes 2 alelos E4, tu riesgo de enfermedad cardiovascular, de Alzheimer, se eleva muchísimo. Pues ese cambio se podría hacer ya con CRISPR, ¿no? Sí, lo que no sabemos es la segunda derivada de ese cambio. Todavía no las controlamos. Claro, o sea, al final, lo que tú decías antes, somos un sistema complejo. Claro. Entonces, si tocas por aquí, es posible que esto se desajuste por allá. Efectivamente, todas esas complejidades existen, pero hemos logrado cosas fascinantes hasta ahora. No hay nada que nos haga pensar que no vamos a ser capaces de eso. El envejecimiento no está programado. No hay ningún gen que, si lo desactivamos, eres inmortal. No. Eso, por un lado, es una putada, porque quiere decir que no vamos a tener que tocar un solo gen. Son muchísimos. Pero, por otro lado, también quiere decir que no hay ninguna ley biológica que nos obligue a morir. No existen. Entonces, si hablamos de esa inmortalidad, creo que está lejos. Pero si hablamos de tecnologías que en los próximos 20, 30, 40 años sean capaces de extender la vida humana, pues eso, otros 20, 30 años, yo creo que sí. Yo creo que sí. La pregunta es, ¿ha nacido el primer ser humano que va a vivir 150 años? No lo sé. Es posible que no, ¿eh? Es posible que sea mucho más fácil que los que estamos vivos ahora lleguemos, o sea, que los 100 sean los nuevos 80, o sea, que mucha gente llegue a los 100, que ahora esto es difícil. Si no tienes genes de centenario, difícilmente vas a llegar a los 100, por mucho que te cuides. Creo que es posible que en nuestras vidas veamos eso, que los 100 sean los nuevos 80, que mucha gente muera con 100, y que va a ser más fácil llevar a mucha gente a los 100 que a una sola persona a los 150 o 160, porque eso implica ya límites biológicos más duros, ¿no? Pero bueno, es un campo fascinante, que insisto, hay mucha charlatanería, sí, pero también hay muchos avances interesantes, mucha inversión y al final, imagínate que hace 100 años le dices a alguien que vamos a llevar a gente a la Luna. Ya están locos si no sabían ni volar, ¿sabes? Lo hemos logrado, ¿no? Yo suelo contar que a mí hay algo que me fascina y es que entre la foto de los hermanos Wright volando el primer avión y la foto de la llegada a la Luna pasaron 66 años. O sea, que es menos de una vida humana. Menos de una vida humana. Llevamos 50 y tantos desde que llegamos a la Luna, o sea que ya nos va tocando dar otro saltito por ahí, ¿no? Oye, yo hace mucho tiempo, en la primera temporada de Kaizen, le dediqué precisamente un capítulo a esta búsqueda de la inmortalidad. Y hablé también un poco de transhumanismo y, bueno, algo de lo que decías tú también tiene que ver con esa velocidad de escape, ¿no? La duda es si vamos consiguiendo alargar cada vez un poquito más la vida, si podemos ir revirtiendo los efectos y no terminar de caer, ¿no? Pero una de las cosas que más me llamó la atención y que más recuerdo de aquel capítulo, porque no me acuerdo de casi nada, pero hace mucho, es como algunos autores hablaban de la inmortalidad como algo poco deseable. Y de hecho lo que algunos hablan del síndrome de Númenor o síndrome de los elfos, por un ejemplo con El Señor de los Anillos, porque los elfos eran seres que llevaban viviendo desde casi siempre y estaban ya hasta las pelotas, estaban hastiados, no daba más de sí su vida, ¿no? Y si lo piensas un poco sobre eso, sí que tiene una serie de reflexiones interesantes que tienen que ver con si sé que no me voy a morir de vejez, mi forma de encarar psicológicamente la vida cambia mucho. Para empezar, te vuelves más temeroso, porque si te atropella un coche y acabas de perder 200 años de vida de golpe o 300 o los que sean, y además quizá perdemos parte de nuestra pulsión a explorar, ¿no? Tú has escrito y hablado mucho sobre estoicismo y además en el libro también hablas un poco de esos últimos años de la vida, ¿no? Así que me parecía apropiado preguntarte por la otra cara de todo esto, por cómo encarar precisamente esos últimos días y la muerte y cómo encajar esa noción de que nos vamos a morir en nuestra vida. Algo así, sencillito. Sí. Fácil, muy fácil. O sea, primero, lo que planteabas, ¿no? Evidentemente, cuando lo de la inmortalidad lo veamos más cercano, pasará a ser un debate filosófico muy interesante. Esto es lo de siempre, ¿no? Que la tecnología avanza a una velocidad normalmente mucho más rápido de lo que somos capaces de adaptarnos, por supuesto a nivel de regulación, pero incluso a nivel psicológico, ¿no? Pero bueno, yo soy optimista sobre la humanidad
Y si veis las cosas que nos preocupaban como humanidad hace 100 años, ahora te ríes, ¿no? Pues justamente, es que al volar te vas a desintegrar. O sea, muchas cosas que nos preocupaban muchísimo, te das cuenta, oye, que no pasa nada en realidad, que los seres humanos tenemos una gran capacidad de adaptación. Si destacamos por algo, es por esa capacidad de adaptación, de esa alostasis. Nos mueven los cimientos, claro. Pues lo encontramos en otro sitio, pero encontramos esa base, esa estabilidad. Entonces, ¿hay temas morales, éticos? Por supuesto, pero creo que todos ellos se pueden debatir y encontrar soluciones, ¿no? De momento, lidiamos con la muerte, es la realidad, ¿no? Mientras llega a ese punto, pues al final lo más probable es que los que estemos aquí no estemos en 100 años, por desgracia. Ya veremos, igual nos equivocamos. Entonces, al final, somos la única especie que es consciente de su muerte y que aún así somos capaces de operar, ¿no? De funcionar. Tenemos esta capacidad de saber que sí, que nos vamos a morir, pero creo que la mayoría lo tenemos como algo ahí que no va a ocurrir, para bien y para mal. O sea, lo malo de eso es que aunque sepas que te vas a morir, dices, ya, pero ahora tengo que hacer esto, ya no sigo teniendo miedo de hacer cosas sabiendo que tu vida es irrelevante, dentro de 100 años no vas a estar. Y creo que es normal que si tuviéramos mucho miedo a la muerte, pues, y que lo único que pensases fuera la muerte, pues y al final... Yo creo que los estoicos hablaban mucho de esto, por supuesto, ¿no? Y hay varias ideas que a mí en lo personal me ayudan. Una idea que decía Séneca es que la muerte no es algo que está en el futuro. O sea, parte de tus años ya están en manos de la muerte. O sea, morimos un poco cada día. Si lo piensas, es así. Morimos un poco cada día. Simplemente ver la vida, que suena un poco triste, pero como una enfermedad terminal que todos tenemos, en algún momento los días están contados. Descubren un cáncer, te dicen, pues igual en 5 años, vale, pero si no son 5, serán 20, serán 40, pero tenemos todo es fecha de caducidad, ¿no? A ver, es un poco cliché, ya lo sé, pero es, oye, disfruta cada día. O sea, no sabemos lo que va a pasar, disfruta cada día. Y como tú decías antes de la felicidad, yo me gusta mucho esta doble visión de la felicidad, esa felicidad más eudaimónica, de tener un propósito vital que realmente te haga ver el futuro con ilusión, de pensar que el futuro será mejor, que hay cosas que tienes que hacer todavía, pero a su vez esa felicidad más hedónica, oye, que cada día hagas algo que disfrutes, no estés postergando constantemente cosas para un futuro que no sabes si va a estar ahí, ¿no? Que cuando te pille la muerte, pues te pille contento y feliz y mires atrás y digas, he vivido. Y creo que va por ahí. Seguramente vaya por ahí. Yo estaba pensando que a mí hay una contraposición que me gusta mucho, porque tú hablabas del miedo a morir, ¿no? Y cómo nos puede paralizar. Y yo creo que si nos fijamos incluso en los bebés y en cualquier ser humano, en cualquier etapa de la vida, tenemos dos fuerzas contrapuestas. Tenemos la fuerza de la curiosidad, que nos lleva a ir más lejos y a explorar cosas, y la fuerza del miedo, y ambas son funcionales. Claro. Porque una sin la otra nos lleva a algo muy malo, o a no hacer nada, o a hacer demasiadas cosas muy peligrosas, ¿no? Así que yo creo que esa pulsión ayuda mucho. Y también estoy muy de acuerdo contigo en eso que decías de Séneca, ¿no? De que siempre morimos un poco porque mueren versiones nuestras constantemente. Por volvernos a los clásicos, ¿no? Somos un poco como ese barco de Teseo que se va cambiando constantemente, incluso todas las células de nuestro cuerpo cambian, nuestro yo cambia. De hecho, no está muy clara cuál es la continuidad de la consciencia, porque ¿qué es lo que hace que tú seas la misma persona que ayer? Pues que tengo recuerdos, pero poco más falsos. Entonces... Y muchos falsos, claro. Claro. Oye, nos vamos acercando poco a poco al final, pero antes te quiero preguntar un poco por ti, porque yo llevo ya siguiéndote bastante tiempo y he visto tu trayectoria con Fitness Revolucionario y cómo ha ido creciendo cada vez más y salvando las distancias a veces me recuerda un poco a cosas que estoy viviendo yo con Kaizen, ¿no? Y me preguntaba, ¿cuáles son tus aprendizajes más relevantes que te llevas de todo este camino? Que justo comentábamos antes que son 10 años, ¿no? Desde que dejaste la consultoría hasta que empezaste... Exacto, yo hace 10 años. Bueno, tú llevas mucho camino recorrido también, ¿no? Pero bueno, de estos 10 años, ¿no? De hecho, el blog lo empecé incluso antes, más como hobby, antes de dejar el mundo de la consultoría. A ver, muchas cosas, ¿no? Por intentar resumir, que la gente aquí tiene que ir a trabajar. Yo creo que buscar cosas que te interesen, que tú lo haces muy bien también, ¿no? A veces piensas, o sea, Jaime se ha ido la olla aquí con este tema, pero sabes que te interesa de verdad. Porque creo que es un error, que yo esto lo he visto mucho, ¿no? Gente que genera contenido persiguiendo tendencias. Aquí dice Google Trends, ¿de qué se habla ahora? Venga, vamos a generar SEO. O sea, punto uno, la gente lo nota. La gente nota si estás escribiendo cosas que te interesan o estás cubriendo pues, las tendencias de moda, ¿no? La gente lo nota. Y sobre todo que tú te vas a quemar. Si yo veo la gente que era conocida, pues eso, cuando yo empecé,
el 80% han desaparecido. El 80%. Y si ves cuáles son las diferencias entre la gente que ha desaparecido y los que han sobrevivido, es que los que han sobrevivido se han transformado y se han ido transformando haciendo cosas que realmente ves que les motivan, que les animan cada día. Este es un trabajo... A ver, yo estoy encantado con mi vida, pero no dejas de un trabajo y es duro cada día, o vas haciendo cosas o desapareces del radar, ¿no? Entonces, o te gusta mucho lo que haces y exploras cosas que te interesan, o te vas a quemar. Es difícil mantener esta constancia de generar contenido y estar ahí un poco en el día a día. Yo recuerdo cuando estaba escribiendo Invicto y le decía a la gente, estoy escribiendo una filosofía estoica con tal, pero ¿qué estás haciendo? Digo, queremos que escribas de salud, de no sé qué. Digo, bueno, es lo que me apetece, ¿no? Decía Henry Ford esto de que si le preguntases a la gente lo que querían caballos más rápidos, ¿no? Sí. Pero él sabía que querían coches. Bueno, pues yo un poco lo mismo. Ojo, que igual me equivoco. O sea, el problema de perseguir tus intereses es que igual publicas cosas porque no hay suficiente gente ahí fuera como para que eso sea comercialmente exitoso. Bueno, si te equivocas con algo a nivel comercial, pues tampoco pasa nada. Que para mí esa sería la segunda recomendación. ¿Qué es lo que estás intentando optimizar? ¿Cuál es la variable que quieres optimizar? En mi caso, la variable es eso, intereses propios y, ojo, y estilo de vida, ¿no? En el sentido de que errores que he cometido es justamente porque te pone una oportunidad, vamos a hacer esto, tal, y luego te das cuenta que empieza tu día, tengo aquí 3 reuniones, esta reunión para ver que no me interesa en absoluto, o te implica viajar a sitios que tampoco te interesan, cosas que no te interesan para nada, pero bueno, como te has metido ahí, te has comprometido y te metes un poco en esa rueda, ¿no? Entonces, no ser tampoco esclavos del éxito, entre comillas, que vayas teniendo. Decir, oye, ¿cuál es mi camino? ¿Qué es lo que me apetece? ¿Cuál es mi día perfecto? Pues que cualquier oportunidad que surja tiene que encajar con esto. Optimizar por estilo de vida y no optimizar por ingresos, oportunidades económicas, etcétera. También es verdad que esto, para mí es fácil decirlo, bueno, porque económicamente pues estoy bien. Evidentemente, si estás empezando y no puedes pagar la hipoteca, pues hay que llegar a ese equilibrio, ¿no? Entre optimizar suficiente económicamente para vivir, depende del estado vital, hablo por mí en este caso. Y tercero, que a mí como lección, pues que busques compañeros de viaje, ¿no? Dicen este proverbio africano, sí. Algo así como si quieres ir rápido, viaja solo, si quieres llegar lejos, viaja acompañado, ¿no? Ojo, creo que es importante. También he tenido muy malas experiencias con socios, todo lo digo, pero creo que es importante que tengas un proyecto que es 100% tuyo, ¿sabes? Que no tienes que estar, lo hacemos así, asado, oye, que tienes libertad creativa 100%. No tiene que ser una empresa, pero que tengas un proyecto que es expresión tuya de lo que eres, de lo que te gusta hacer y que ahí no tienes que tomar decisiones, consensuar con nadie. Me apetece hacer esto y lo hago, con mis aciertos, mis errores, para lo bueno, para lo malo, pero a su vez que tengas también otros proyectos donde colaboras con gente, ¿no? Creo que eso hace el viaje mucho más divertido. No sé si llegaremos más lejos, vamos a intentar que sí, pero el trabajo de creación de contenidos es solitario, ¿no? Y para mí está bien, porque yo soy introvertido, yo soy feliz. 3 días en casa estudiando, escribiendo, soy feliz, ¿no? Hay gente que sería una tortura china. Pero creo que después juntarte con gente, hacer cosas, también exponerte a las críticas de otras personas, pues se puede hacer así, la experiencia de otras personas, esas sinergias que se forman cuando encuentras gente que es afín en cuanto a valores, en cuanto a ideales, en cuanto a objetivos, es muy enriquecedor, ¿no? Entonces también buscar esas colaboraciones. Me quedo con algunas de las ideas que has dicho. Yo, cuando hablabas de la constancia, yo lo suelo explicar con un ejemplo muy tonto, pero lo suelo explicar con Super Mario. O sea, si tú piensas en Super Mario, el tío se pasa el día tubería para arriba, tubería para abajo, saltando a las tortugas y no sé qué, y no lo está haciendo por las moneditas, lo hace por la princesa. Y siempre cuando doy charlas a emprendedores suelo decirles esto, digo, hacedlo por la princesa, es decir, hacerlo porque te gusta lo que estás haciendo, etcétera, porque si no, esa constancia que tú decías es imposible de mantener. Y yo creo que en la parte de generación de contenidos, pero en muchas tareas en la vida y en muchos trabajos en la vida, la distinción entre la gente que tiene éxito y la que no es la constancia, y esa constancia solo la alcanzas cuando tienes una motivación intrínseca pero para fuerte. mí es como decía antes, la princesa sí, pero no solo la princesa. Me explico. Si lo haces porque tengo este objetivo vital, tal, pero si luego tú odias escalar tuberías y pisar setas, pues al final vas a mandar a la princesa. Claro. Entonces, tienes que lograr ese equilibrio, ¿no? Tengo un propósito que realmente me empuja, pero hombre, lo que hago en el día a día, o le encuentro una satisfacción también vital, o al final me voy a cansar de las tuberías. Es ejercicio físico. Exacto. En fin, oye, nos vamos acercando al final del todo, pero me quedan 2 preguntas. Una que he visto que me habían mandado desde Twitter, que me parecía interesante hacerte.
que no es fácil, te aviso, que es, no como todas las demás que te he hecho. Cambiando, ¿no? No, pero preguntaban algo así, no lo puedo ver porque tengo el móvil grabando, pero preguntaban algo así como, ¿qué propondrías tú para cambiar el sistema de salud español o conseguir que la salud en España mejorara? Que puede ser sistema sanitario, puede ser educacional, no lo sé, pero desde tu punto de vista, ¿qué es lo que más falla? Y puede ser en la social, no tiene por qué ser político. A ver, luego volviendo, claro, sí, muchas gracias por preguntas fáciles. 3 cosas, simplificando. O sea, una, lo de siempre, ¿no? Que al final la educación lo es todo. Y al final salimos del colegio haciendo cosas muy interesantes como raíces cuadradas, o que hay que hacerlas, hay que ver cómo se hacen, pero cómo de útil ha sido esto en nuestras vidas, ¿sabes? Y hay cosas que creo que son básicas sobre, pues eso, alimentación, sobre pensamiento crítico también, a la hora de interpretar la información que hay ahí fuera, que no nos enseñan. Salimos, yo creo que muy en pelotas del sistema educativo y creo que la salud, es que al final la salud es todo. La salud va a condicionar no solo cómo te sientes, sino cómo te va a ir académicamente, ¿no? Como ciudadano. O sea, ciudadanos enfermos no son libres por definición, no van a tener energía para trabajar. Creo que la salud es la base y no se le da el peso que tiene en el sistema educativo. De hecho, cada reforma que hay lo que hacen es quitar más horas de actividad física y poner más horas de, vamos a entrar en polémicas, ¿no? Otras cosas. Entonces, creo que cambiar, hay una parte importante del sistema educativo y luego al nivel del sistema sanitario está muy centrado en los médicos, que son súper importantes, evidentemente, pero no solo médicos. Porque un médico, por definición, ya no es prevención. O sea, yo digo que los centros de salud son centros de enfermedad. Tú no vas ahí cuando estás saludable. O no vas ahí para ponerte saludable. Vas porque estás enfermo. Un centro de salud es más el gimnasio, es más la zona de verduras y fruta del supermercado. Esos son los espacios de salud, ¿no? Y en muchos hospitales se está empezando a hacer ya centros de salud de verdad, es decir, un gimnasio. Me gustaría ver gimnasios en todos los hospitales y que hubiera entrenadores y que hubiera nutricionistas. Hay fisios, pero más fisios. Prevención de verdad. O sea, por ejemplo, ahora se está estudiando muchísimo el papel de la actividad física en el cáncer. Y el enorme beneficio que tiene, no solo preventivo, que es evidente, pero incluso cuando ya estás diagnosticado y te estás tratando, la diferencia es brutal, tanto a nivel de supervivencia, de calidad de vida, de que venga acompañado no solo de quimio, sino también de actividad física, bien pautada. Entonces, meter a profesionales en el sistema de salud para que sea realmente un sistema de salud y no un sistema, entre comillas, de enfermedad, creo que es clave. Y el tercer elemento es el entorno. O sea, al final, la mejor forma de cambiar tu comportamiento es cambiando tu entorno. Si tenemos ciudades que facilitan que la gente camine con más espacios verdes y este tipo de cosas, pues seguramente nos cuidaremos más, ¿no? Y espacios sociales. Entonces creo que esos 3 elementos, podría dar muchos más, pero creo que si consiguiéramos dar pasos en esta dirección, en estos 3 grandes elementos, habría un cambio importante. Y ojo, que en España estamos bien, ¿eh? O sea, somos de hecho el país de los más longevos del mundo. Pero, insisto, no es solo esperanza de vida, sino la calidad de esos años, ¿no? Es un poco esta idea también que viene de la economía del comportamiento, del behavioral economics, del nudging, ¿no? De ir facilitando a la gente lo de Thaler y Sunstein, creo que son los autores, que el libro se llama Un pequeño empujón en castellano, me parece que es básicamente cómo ir guiando a la gente por el camino que queremos que vayan, ¿no? Esto es importante, no se trata de prohibir, claro. No te vamos a prohibir la Coca-Cola. Pero hay estudios que hacían Richard Thaler y el equipo, ¿no? Sí. Que cambiaban, por ejemplo, en la cafetería, en la Coca-Cola, no te la quitaban, pero la ponían lejos. Y primero el agua. Entonces, si quieres Coca-Cola, oye, no te la estamos prohibiendo. Ahí está, esa libertad. Pero lo primero que ves, te ayudan a que las opciones por defecto sean buenas opciones sin prohibir. Yo estoy de acuerdo que prohibir, creo más en educar y luego en cambiar un poco el entorno, ¿no? Claro. Ahora vamos a por la última, que no sé si será más fácil, pero ya te la hice en el pasado, con lo cual por lo menos preparado tienes que estar, porque yo siempre pregunto aquí por recomendaciones. Esta vez la voy a cambiar ligeramente porque siempre pido a quienes pasáis por aquí 3 libros, películas, documentales, etcétera. Cualquier cosa que os haya ayudado a entender un poco mejor el mundo. En este caso le voy a dar una pequeña vuelta y es ¿qué 3 libros, películas, documentales o lo que sea recomiendas tú para vivir una vida más rica? Porque en el fondo, no lo hemos dicho, pero tu libro va no solo de vivir más tiempo, sino de vivir más ricamente la vida, ¿no? Abierto el más. Sí, exacto. Vale, pues de hecho me alegro que la hayas cambiado porque no me acuerdo que respondí la última vez, así que quedaría raro que ahora cambiarse. A ver,
voy a empezar, que esto conecta además con lo que decíamos antes, ¿no? De enfrentar la muerte y tal. A mí me gusta mucho Séneca. Me preguntaron ayer en otro evento mi estoico favorito. Yo le decía, mira, si hablamos de cómo escribe Séneca, si hablamos de comportamiento, seguramente Marco Aurelio, ¿no? Séneca era de estos de que haz lo que digo, no lo que hago. Pero él tiene un ensayo que es sobre la brevedad de la vida, que a mí me gusta mucho. Y recuerdo la primera vez que lo leí, que es que hasta da un bofetón de realidad, de cosas, como decíamos antes, que ya sabes, intelectualmente las sabes, pero el hecho de que te lo pongan así tan claro es como, ostras, pues es verdad, ¿no? Y creo que te ayuda justamente a enriquecer la vida. O sea, que seas más consciente de que el tiempo es limitado y que tenemos que hacer cosas que realmente les encontramos valor, ¿no? Segunda recomendación, ya pasamos del pasado al presente. Hay un libro que lo he mencionado varias veces y por suerte creo que se ha vuelto popular en los últimos meses, porque lo he visto mencionado 2 o 3 veces más, que es este de, no sé si lo conoces, a Bill Perkins, Die with Zero, Morir con Cero, o Muere con Cero. A mí me gustó siempre las finanzas personales, ¿no? Esta idea de ahorras, inviertes, no sé qué, largo plazo. Y este dice algo en el libro, algo así como que la gratificación pospuesta indefinidamente deja de ser gratificación. Y es verdad, ¿no? Y creo que está bien que haya una parte de tu vida que es más fase acumulación, tal, pero luego tienes que tener también un plan de, oye, vale, si cago con esto que estoy acumulando. O sea, tiene que haber un plan también de gasto, ¿no? Y si ves las finanzas personales tradicionales, todo es, o sea, pone como el gran héroe ese, yo qué sé. El lonchafinista. Exactamente. O el cajero de supermercado que murió con 5 millones de dólares. Y tú, vale, no sé si es un buen éxito, ¿sabes? O pobre hombre, ¿no? Que murió sin haber disfrutado eso que construyó. Entonces, a mí este libro me gustó. Y como siempre, es una visión extrema, no se trata de morir con cero, pero que desmonta un poco los argumentos que yo tenía. Oye, quiero dejar un legado, ya, y no tiene más sentido que lo vayas dejando mientras vives. Ostras, pues igual sí. Quiero dejárselo a mis hijos, ya, y no tiene más sentido que se lo des, que les vayas dando dinero a los 20, que igual les ayuda más que se lo dones cuando ya tienen 60. Ostras, pues igual sí, ¿no? Como que te desmontan muchas ideas que creo que todos tenemos sobre el ahorro, sobre la inversión, sobre la acumulación. Y el tercero, por ir a algo más físico, no sé si conoces a David Goggins. Sí, ¿no? Que este es un Navy SEAL loco zumbao, muy extremo, pero creo que explorar los extremos nos puede ayudar a centrarnos, ¿no? O sea, David Goggins tiene su primer libro, es You Can't Hurt Me o algo así. En español, no me puedes hacer daño, ¿no? Daño, supongo que se titula. Y tiene uno más reciente, Never Finished. Y él, en el fondo, es un loco, es un zumbao que hace carreras ultra a cientos de kilómetros cada día. Y además tiene una historia familiar y personal muy dura, ¿no? Claro, los libros, en el fondo, hablan un poco de su historia personal de transformación, pero en el fondo lo que te están diciendo es, oye, que puedes hacer mucho más de lo que piensas, ¿no? Primero, en terreno físico, él dice esto de que cuando piensas que que no puedes hacer nada más, en realidad estás a 40%, y creo que hay un mensaje muy valioso ahí, que en el plano físico es cierto, bueno, no sé si estás a 40 o al 60, pero que tu cerebro te engaña, que puedes hacer mucho más de lo que piensas que puedes hacer, pero que esto también es transferible a la vida, ¿no? Que puedes hacer muchas más cosas y tener mucho más impacto del que tú piensas. Y cuando alguien te expande tus esquemas mentales, pues dicen algo así como que cuando tu mente se expande, nunca vuelve a contraerse. Cuando ves cosas, dices, ostras, esto es posible, ya sabes que eso es posible, ¿no? Y creo que exponerte a ideas que te hagan, entre comillas, expandir la mente, ver que hay más, ¿no? A nivel físico, a nivel de cosas que puedes hacer o impacto que puedes tener, pues que es muy interesante. Como todo, este hombre, cuidado, porque ha tenido mil lesiones graves, ha roto no sé cuántos huesos. El problema de buscar el límite es que lo puedes encontrar, ¿no? Claro. Entonces, hay que tener cuidado con los mensajes un poquito extremistas, pero como idea de, oye, que hay mucho más que puedas hacer, si realmente es lo que quieres y si realmente estás dispuesto a pagar ese precio. Creo que es un mensaje interesante. Yo no sé, yo odio correr. Odio correr y seguro que más gente... Somos dos, ¿eh? Más gente lo ve como yo, pero cuando he salido a correr alguna vez y entras en ese punto de no puedo más, es alucinante cómo funciona el mero hecho de fijarte en la siguiente hoja que hay en el suelo y llegar hasta ella y luego la siguiente y acabas recorriendo muchísimo más, ¿no? Ahora sí que sí, antes de despedirnos, recordemos a todo el mundo dónde podemos seguirte, leer lo que escribes, todas esas cosas. Seguro que te conocen todos, pero vamos a hacer... Bueno, pues esta pregunta es la única fácil que me has hecho. finesrevolucionario.com, digamos que esa es mi casa en internet y a partir de ahí está el libro, los libros,
libro, los programas, Instagram y todo lo demás. Así Genial. Que ya es fácil. Pues hasta aquí la entrevista, Marcos. Muchísimas gracias a todos por venir y por hacer pellas y todas esas cosas. Un placer charlar contigo. Como siempre, un placer. Gracias a todos. Gracias.